Bien, pues vamos a grabar un vídeo sobre cómo hacer el diagrama de caja de bigotes, cómo dibujar el diagrama de caja de bigotes. Dice, un banco encarga un estudio sobre el poder adquisitivo de sus clientes a final de mes. El Departamento de Estadística toma una muestra de cuentas de clientes para consultar su saldo. Dibuja el diagrama de caja y bigotes. Bien, nos han dado la distribución ya con los intervalos hechos, ¿eh? Si nos dieran los intervalos, los datos sueltos y tuviésemos nosotros que hacer el intervalo, pues tendríamos nuestras ventajas y nuestros inconvenientes. Ventaja, que sabríamos cuál es la variable, el valor de la variable estadística, sabríamos cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Aquí pues tenemos que componérnosla con el intervalo que nos han calculado, que nos han dado hecho. Aquí lo bueno que tiene es que como ya nos lo han dado hecho, pues ya nos ahorramos un montón de cuentas. Entonces lo primero que tenemos que hacer, estos son los intervalos del tipo LI más 1, ¿vale? Este es el intervalo, el primer intervalo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Y aquí, este es la frecuencia. Esta es la frecuencia de cada uno de esos intervalos. La frecuencia del intervalo 1, del 2, del 3, del 4, del 5 y del sexto. Bien, ¿qué pasa? Pues entre medias nosotros tenemos, para calcular la tabla de frecuencia, nosotros necesitamos operar con una marca de clase, porque en este caso esta variable estadística es continua, ¿no? Entonces necesitamos una marca de clase. Para eso lo que hacemos es una columna intermedia, la marca de clase, que va a ser la media entre estos dos números. ¿Qué número hay entre menos 500 y menos 250? Bueno, pues si lo sumas y lo divides entre 2, te daría menos 750 entre 2, que te da menos 375. ¿Cuál es la media entre 250 negativo y 0? Pues el punto medio, ¿no? El valor intermedio entre estos dos es menos 125. Se suman y se divide entre 2. 0 y 250, pues lo mismo. Al final, entre medias está el 125, que va a ser nuestra marca de clase. Entre 250 y 500, pues va a estar el 375. Entre 500 y 750 va a estar el de 625. Y por último aquí, 875. Vemos que tenemos los datos muy concentrados al principio. Hay mucha gente que a final de mes pues está en números rojos, quizá porque le han pasado la hipoteca antes que el sueldo del final de mes y se ha quedado en descubierto este día que han hecho el estudio. Y hay poca gente que pase el mes holgadamente, la verdad. Bueno, pues para hacer el diagrama de caja y bigotes, lo que necesitamos, lo primero, principal, necesitamos el cuartil 1, el cuartil 2, que es igual que la mediana, y el cuartil 3, porque esos son los datos que vamos a consignar en el diagrama de caja y bigotes, que en inglés se llama box plot, no aparece en bigote por ningún sitio. Bueno, ¿qué necesitamos para calcular el cuartil 1, el 2 y el 3? Pues la columna de frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos a agregar aquí una columna. No nos pide la media ni la desviación típica ni nada, solo el diagrama de caja de bigotes, o sea que nos apañamos poniéndole la columna extra de la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, ¿cómo se hace? Ya lo sabemos de otros niveles de dificultad. La primera es la misma que la frecuencia absoluta y ya luego vamos a ir sumando porque lo que hacemos es acumular frecuencias absolutas. 96 más 105 sería 201, más 211 sería 412, más 34 sería 446, más 1 sería 447 y más otro sería 448, porque en total tenemos que hay 448 datos, que eso es la n, el número de la muestra, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a empezar. ¿Cómo hacemos el cuartil 1, el 2 y el 3? Lo primero de todo es, aquí tenemos que hacer n cuartos. N cuartos es 448 entre 4, porque como son cuartiles, son la distribución de datos, la dividimos en 4 trozos. Si la dividimos en 4 trozos, ¿cuántos huecos nos quedan? 1, 2 y 3. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Entonces, ¿cuántos datos hay hasta aquí? El 25%, que es un cuarto de los datos que hay. Hasta aquí, que es el cuartil 2, que también es la mediana, hay un 50% de datos, ¿no? 2 veces 25, es decir, n entre 2 o 2n cuartos. ¿Y cuántos datos hay hasta aquí? El 75% de la distribución, o sea, 3n cuartos, ¿vale? Bien, pues ¿cuántos datos hay en total? 448. Entre 4, 448, vamos a hacerlo.
en mode 1, en el menú, 448 entre 4, me queda que es 111. 111. Pues ponemos aquí 112, no sé leer. 112. Bueno, pues con este dato de 112 nos tenemos que ir a la columna de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Dónde está el 112 incluido? Hasta aquí hay 96 datos, pues el 112 está incluido sin duda en el siguiente, que hay 105 datos, pues uno de ellos es el que ocupa la posición 112. Por lo tanto, estamos hablando que el cuartil 1 va a estar en este intervalo. El cuartil 1 va a estar en el segundo intervalo. Cuartil 1, por tanto, va a ser el del segundo intervalo, ¿no? El límite inferior del segundo intervalo, la fórmula, más raya larga, n cuartos menos frecuencia absoluta acumulada del anterior, que es de la fila 1, partido de su frecuencia absoluta de la fila 2, por la amplitud del intervalo segundo, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Eso lo sustituimos por su valor y me queda L2 es menos 250 más raya larga, n cuartos, que es 112, menos el anterior frecuencia absoluta acumulada, que es 96, partido por su frecuencia absoluta, que es 105, por la amplitud de ese intervalo, que es 250. Entonces es 250 en este ejemplo que me dan. ¿Cuánto es esto? Pues me queda que el cuartil 1 es igual a, haciendo la cuenta, me queda menos 250 más esta opción de la calculadora, me queda 112 menos 96 partido por 105 y con el joystick nos vamos a ese lado por 250. Y esto me queda que es menos 211, 904761, bueno, vamos a redondear y nos vamos a quedar con menos 211,90, ¿de acuerdo? Bien, ese va a ser el cuartil 1 que necesitamos para pintar el diagrama de caja y bigotes. Vamos con el cuartil 2. Para hacer el cuartil 2 tenemos que hacer, hemos dicho antes, n medios. N medios es 448 entre 2, que me va a quedar que es 224. Con este 224, antes con el 112 nos hemos ido a la frecuencia absoluta acumulada. Pues ahora lo mismo con el 224. ¿Dónde está el 224? Hasta aquí hay 201 datos y luego sumamos 211 más, o sea que sin duda en la posición, aquí está el de la posición 224. Va a ser el intervalo que contenga la mediana, que es el cuartil 2, va a ser este, el tercero. Aquí va a estar incluido el cuartil 2. Por lo tanto, vamos a poner el límite inferior del intervalo, que es 0, más n medios, que es 224, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior del intervalo segundo, que es el anterior, que es 201, partido de su frecuencia absoluta, que es 211, por la amplitud del intervalo, que en todos los casos hemos dicho que era 250. Bueno, esto lo hacemos con la calculadora, con paciencia, y me queda 27,25, ¿vale? Redondeado. Este es el segundo cuartil, que es igual que la mediana. Y el cuartil 3, por fin, ¿qué hacemos para hacer el cuartil 3? Pues el cuartil 3 lo que tenemos es que hacer 3n cuartos, ¿vale? 3n cuartos es 3 por 448 partido por 4, que en realidad te va a quedar lo mismo que 112 por 224, lógicamente, porque n cuartos más n medios es 3n cuartos, ¿vale? Te queda 336, ¿eh? Si a esto le sumas esto, te queda 336, o si haces esta cuenta. Nos venimos a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Dónde está el 336? Pues aquí también, está también en el intervalo tercero, o sea que aquí también va a estar el cuartil 3. Bueno, pues volvemos a poner límite inferior del intervalo, 0, más raya larga, aquí ponemos 336, antes poníamos 224 porque repartíamos ese segmento que hay en este intervalo, lo repartíamos en 211, ¿no? Esto significa que repartimos en 211 cachitos y nos quedamos con lo que necesitamos. Antes nos quedábamos con 224 menos 201, lo que le queda, 23 puestos, y ahora pues alguno más, ¿no? Por el 250, y esto si lo hacemos con la calculadora, pues me queda 159,95. ¿Vale? Ya tenemos estos tres
datos, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, que es lo que necesitamos para dibujar el diagrama de caja y bigotes o el box plot que se dice en inglés. ¿Cómo se dibuja? Pues vamos a ello. Tenemos que dibujamos, para verlo mejor, dibujamos pues del menos 500 al 1000, ¿no? Con paciencia, dibujamos en una recta, a ver si se ve aquí. A ver, subo un poquito. Dibujamos una recta, aquí está el menos 500, menos 400, menos 300, menos 200, menos 100, menos aquí el 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. ¿Vale? Esto podemos dibujar con lápiz y luego dejarlo o borrarlo, ¿eh? No, este no es el diagrama de caja de bigotes. Bien, y entonces ahora nos posicionamos. El Q1, el cuartil 1, está en el menos 211,90. Aquí está, este de aquí es el menos 200. Pues el 200 menos 211,90 estará una cosita por aquí, ¿no? Aquí está el Q1. El Q2 está en el 27. El 27 va a estar entre medias del 0 y del 100. Es el 50, pues un poquito más para acá, ¿no? Es decir, va a estar aquí. Y el Q3, este es el Q2. Y el cuartil 3 está en el 159. 159, este es el 200. 150 está ahí en medio, pues un poquito más para allá, aquí. Ahora le dibujamos una caja. Este es el Q3, ¿de acuerdo? Aquí están más concentrados los datos. Esta parte es más pequeña, ¿eh? Entonces, aquí hay un 25% de los datos y aquí hay otro 25% de los datos, porque entre el cuartil, si son cuatro trozos en los que separamos en los que repartimos la distribución, entre este cuartil y este cuartil, ¿no? Cuartil 1 y cuartil 3, hay el 50% de los datos. Aquí luego queda un 25 a este lado y otro 25 al otro lado, ¿de acuerdo? O sea que entre el cuartil 1 y el cuartil 2 obviamente hay 25% de datos y entre el cuartil 2 y el cuartil 3 hay 25% de datos. Como esto es más estrecho, eso significa que aquí hay más concentración de datos, en menos recorrido, en menos cachito de segmento, hay más datos metidos. Eso es lo que significa, y de un plumazo se ve muy bien con el diagrama de caja de bigotes. Bueno, esta es la caja. ¿Y cómo se hacen los bigotes? Pues ahí vamos a hacer ello, porque los bigotes, hasta donde tiren los bigotes va a estar el 25% de datos y por este otro lado también va a estar el otro 25% de datos. Bueno, ¿hasta dónde alargamos los bigotes? Pues ahora lo que hay que hacer es los límites superior e inferior de estos bigotes. Entonces, ¿cómo se hace? Pues a ver, nosotros tenemos el valor mínimo de la variable estadística. Como nos lo han dado en intervalos, pues hay que decidirse si tomamos los límites de los intervalos inferior y superior o nos vamos con la marca de clase. Bien, mi consejo, en fin, en esquemáticas, nosotros el convenio que utilizamos es, ya que vamos a utilizar para el resto de la tabla la marca de clase, pues nos quedamos con la marca de clase. El X mínimo, por lo tanto, consideraríamos que es menos 375 y el X máximo, por su parte, pues nos quedamos con que es 875, ¿de acuerdo? Bien, y ahora vamos a calcular el rango intercuartílico. El rango intercuartílico, una R con una I mayúscula abajo, va a ser qué recorrido hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿no? Cuartil 3 menos cuartil 1, ese es el rango intercuartílico. En este caso sería 159,95, 159,95 menos 211,90, que me ha quedado el primer cuartil, ¿no? Es decir, 371,85. Ese es el rango intercuartílico. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Pues para averiguar el inicio y el final de los bigotes, la longitud de los bigotes, ¿eh? Entonces lo que hacemos es, cogemos el rango intercuartílico y lo vamos a multiplicar por 1,5. Si multiplicamos 1,5 por el rango intercuartílico, pues me va a quedar 371 por 85, lo multiplico por 1,5 y me queda que es
557,775. Esto es para averiguar los datos que a lo mejor se me van un poco del rango que yo estoy buscando. Entonces lo que yo hago ahora es primero hacer el cuartil 1 menos este dato, el 1,5 por el rango intercuartílico, y por otro lado hago el cuartil 3 más 1,5 por el rango intercuartílico. Entonces, si yo a esto le sumo el 159,95, que es el cuartil 3, me va a quedar que es 717,725. Y si cojo el cuartil 1 menos 211,90 y le resto el 371,85, me va a quedar que es menos 583,75. Hombre, espero valores negativos, lógicamente, porque estoy tratando con números negativos por este lado, El menos 500 tiene su importancia. Entonces, que no nos despiste haber obtenido los cuartiles negativos, que eso se puede perfectamente incluido dentro de un ejercicio en el que tienen que salir. Vale, entonces, a ver, ahora tenemos este de aquí, menos 583,75. Vamos a compararlo con el X mínimo. Y el 717,725 lo vamos a comparar con el X máximo. Entre estos dos, entre el que ha salido de hacer el cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartílico, entre este y el X mínimo nos vamos a quedar con el máximo de ellos dos. ¿Cuál es más grande? ¿Menos 375 o menos 583? Pues el más grande es menos 375. Este es más grande, pues me voy a quedar con el X mínimo. Eso significa que voy a coger el menos 375 y lo voy a plantar al final, que va a ser donde me acabe el bigote. Este es el 300, este es el 350 negativo y el 75 está aquí. Pues aquí planto el final del bigote, ¿vale? Y ahora entre estos dos yo voy a coger el mínimo de ellos. Con el X mínimo y el cuartil 1 menos el 1,5 rango intercuartílico me quedo con el máximo de ellos dos, y aquí me quedo con el mínimo, Es decir, voy a comparar 717 con 850. ¿Cuál de los dos es más pequeño? ¿El 717? Pues entonces me quedo con este, que es el pequeño. ¿De acuerdo? De tal manera que el límite inferior del bigote al final me ha quedado que es menos 375, y el límite superior del bigote me voy a quedar con el 717. ¿De acuerdo? Voy a plantar, este es el 500, este es el 600, 700, 717, pues estará pegado aquí. Voy a plantar el final del bigote ahí. ¿Vale? Bien, genial. Ya hemos terminado mi diagrama de caja y bigotes. Lo que pasa es que yo aquí tengo un dato, que es el último intervalo, que es el 875, y tengo aquí una unidad, y esta unidad la tengo que consignar aquí en este diagrama de caja y bigotes, porque es un valor atípico, Bueno, pues como es atípico, porque mi caja y bigotes me va del 375 negativo al 717, y este que lo voy a poner en el 875 es atípico, lo pongo, esto es 800, este es el 900, pues lo voy a poner aquí, pero en forma de punto. ¿Y esto qué significa? Significa que el 25% de los datos está entre el límite inferior y el cuartil 1. De aquí al cuartil 3 está el 50% de los datos y el bigote me llega hasta aquí, y aquí tengo un valor atípico, que puede ser debido a un error en la estadística o simplemente que es que aquí este es un corpúsculo de inadaptados. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí el diagrama de caja y bigotes. Ojo a la hora de calcular los límites inferiores y superiores. En la normalidad de los ejercicios a lo mejor que nos encontremos, si en vez de 1 o ceros en los extremos y valores muy aislados, ¿no? que estén aislados, que sean muy poco frecuentes, pues en esos casos sí que habrá puntos atípicos, pero si no, si todos los intervalos tienen una cantidad notable de elementos, el límite inferior y el superior coincidirá casi siempre, con el máximo y el mínimo de la variable estadística, ¿de acuerdo? Bueno, espero que no tengas que verte muchas veces el vídeo para entenderlo despacito.